Isaías capítulo 64. Vamos a estudiar este capítulo y he titulado este capítulo "Es tiempo de arrepentirse". Es tiempo de arrepentirse. Yo creo que el tema central de lo que Isaías está compartiendo aquí en esta sección es el arrepentimiento. Nosotros sabemos, por lo que hemos leído, Cristo Jesús viene pronto y Él va a regresar para pelear a favor del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a ser defendido por Jesús, pero algo que no debe olvidarse es la importancia del arrepentimiento. El pueblo de Israel tiene que arrepentirse. Así como nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, así como todo el mundo tiene que arrepentirse de sus pecados. Leamos, por favor, el texto y después lo vamos a ir analizando en tres puntos importantes que tienen que ver con el arrepentimiento. Dice Isaías 64: «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes». Esto es la presencia de Dios. «Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Isaías, pronunciando la realidad de lo que el pueblo de Israel está experimentando hoy. Ellos están pasando por destrucción. Esto, hermanos, a raíz de su pecado. El pecado. Nosotros necesitamos entender la realidad, hermanos, de que Dios existe. Y todos nosotros somos responsables ante Dios. Nosotros tenemos que entender que el pecado es una realidad. Todos nosotros somos pecadores. La paga del pecado es la realidad del pecado. Pero también tenemos que entender que el único que puede salvarnos del fin del pecado, esto es la muerte, es Dios. Y en este capítulo, creo así, la intención de Dios, familia, es de que nosotros busquemos arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirse. Mira, el arrepentimiento de una manera simple es lo siguiente: es cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Cuando tú cambias tu manera de pensar, entonces cambia tu manera de actuar.
Un cambio de mente crea un cambio de acciones. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una actividad completamente diferente en la vida del ser humano a lo que estaba haciendo antes de arrepentirse. Nosotros no podemos arrepentirnos sin que haya un cambio de conducta en nuestras vidas. Si nosotros decimos que nos hemos arrepentido y seguimos actuando como actuábamos antes de Cristo, no es un verdadero arrepentimiento y todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La pregunta es si el cristiano tiene que arrepentirse después de aceptar a Cristo Jesús. Vamos a dar cuenta de que el pecado es una realidad y por lo tanto debemos buscar siempre pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Es importante. Ahora, veamos aquí en el texto la realidad de la presencia de Dios. ¿Por qué muchas personas, familia, no quieren aceptar la realidad de que Dios existe? Es simple. No quieren darle cuentas a Dios. No quieren tener la responsabilidad de dar cuentas. Y el buscar no creer en Dios o decir que Dios no existe, tiene como intención que el ser humano haga lo que quiera, viva como quiera, sin tener que dar cuentas a nadie. Pero veamos lo que Isaías dice en cuanto a la realidad de la presencia de Dios. En primer lugar, nota en el versículo 1, dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, nota, y a tu presencia se escurriesen los montes. Y luego menciona en el versículo 2, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Ellos, el pueblo de Israel, familia, experimentaron la presencia de Dios. Cuando salieron de Egipto, la nube iba delante de ellos y la Biblia dice que la gloria de Jehová apareció en la nube. En otras palabras, la presencia de Dios se percibía a través de la nube que iba delante de ellos. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, la presencia de Dios estaba en ese monte y la Biblia describe esa experiencia como un fuego abrasador. La misma idea de lo que está diciendo Isaías. Entonces, el versículo 1 y la primera parte del 2 están hablando de que el pueblo de Israel sabe que la presencia de Dios está entre ellos. En tiempos antiguos ellos lo vivieron. Ahora, sus enemigos también saben. Dice el versículo 2, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Ustedes saben lo que ocurrió con el pueblo de Egipto. Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo. Lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, y el faraón, dice la Biblia, rechazó obedecer a Dios. Dios endureció su corazón. Y nosotros nos damos cuenta de cómo termina el pueblo de Egipto en la quiebra, en la ruina. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muchos de los egipcios le dieron plata, oro a los israelitas mientras salían. El ejército de Faraón quedó sepultado en el mar. Después de cruzar el mar, Moisés y el pueblo escribieron un canto que dentro de la iglesia cristiana lo hemos cantado algunas veces: los carros de Faraón. ¿Se acuerdan de ese canto? Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo ha echado a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Y escribieron ese canto y lo cantaban y vino a ser un canto de victoria para el pueblo de Israel. Y muchas naciones le tenían miedo a Israel, no necesariamente a ellos como personas, sino al Dios de Israel.
Y los enemigos de Dios en aquellos entonces se dieron cuenta de que Dios existe. Era la presencia de Dios palpable a ellos. Ahora, cuando vemos aquí el versículo 2, observen en la parte final dice, y las naciones temblasen a tu presencia. Si tuviéramos que poner este versículo en el contexto de nuestros días, hay muchas naciones que no tiemblan cuando se habla de Dios, cuando se habla de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchas naciones se burlan de Dios, muchas naciones no consideran a Dios. Hay algunas naciones que son ateístas, le enseñan a sus ciudadanos que Dios no existe. Son pueblos, naciones completamente ateas, no creen en la existencia de Dios. Y este versículo 2 parece ser que en nuestros días no es una realidad, por lo que vemos. Pero quiero decirles que este versículo se va a cumplir eventualmente un día. Cuando Cristo Jesús regrese aquí a la tierra, como ya leímos en los capítulos anteriores, 62 y 63, Cristo Jesús va a regresar a Bosra, ¿se acuerdan? Bosra, va a llegar ahí al Medio Oriente y Él va a pelear contra las naciones. Y entonces, después de la victoria final, la sangre de los jinetes y de los caballos va a fluir como río. La matanza va a ser grande. La victoria va a ser increíble. Y Jesús mismo, la persona de Jesús, va a estar aquí en esta tierra una vez más. Rey de reyes y Señor de señores. Y ante la presencia de Jesús de Nazaret, toda nación va a temblar. Y tú y yo vamos a estar en Jerusalén, el monte de Sión, la ciudad santa. Ahí vamos a estar con Jesús, quien va a reinar con vara de hierro a todas las naciones. La presencia de Dios, hermanos, va a ser notoria. El mundo no quiere saber de Dios e ignoran la realidad de Dios porque no quieren dar cuentas a Dios. Pero ahora, nota conmigo en el versículo 3, el pueblo de Israel menciona las cosas terribles. Cuando dice terribles, no necesariamente quiere decir la palabra terrible que es algo malo, sino que es algo maravilloso. Dice, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos. Nota, cuales nunca esperábamos. Oh Dios, tú hiciste cosas terribles, o sea, maravillosas, que nosotros nunca esperábamos. Ellos salen de Egipto, ese es el clásico ejemplo. Y les hablo de eso, hay muchas cosas que Dios hizo con ellos en el desierto. Pero desde el momento que ellos salen de Egipto, el Mar Rojo se abre y ellos cruzan victoriosamente. Jericó, una fortaleza. Dios le dice a Josué, dale 7 vueltas. Eso es todo lo que va a tomar. Los tiraron de a locos, se rieron de ellos, pero terminaron conquistando Jericó. Y podemos hablar de los filisteos, de los amorreos, de todos los enemigos de Israel que cayeron ante la poderosa mano de Dios. Y dice la Biblia aquí que la presencia de Dios estaba entre ellos a través de las cosas maravillosas o terribles que Dios hizo que ellos nunca esperaban. Razón por la cual cuando pensamos en Jesús, ¿por qué Jesús hizo muchos milagros? ¿Por qué Jesús sanaba? ¿Por qué Jesús resucitaba muertos? ¿Por qué Jesús controlaba la naturaleza cuando estaba fuera de control? Porque eran señales para que el mundo se diese cuenta que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Los apóstoles en el libro de los Hechos hicieron milagros, hicieron señales grandes y poderosas. Claro, Pedro y Juan, camino al templo, levantaron a un hombre que estaba paralítico, 40 años en esa situación. Fue un milagro. Dorcas fue resucitada de entre los muertos por mano de uno de los apóstoles. ¿Por qué vemos señales poderosas, cosas terribles que Dios hizo a través de ellos en el libro de los Hechos? Porque Dios respaldó su voz.
Ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy. Ellos solamente tenían el Torá, lo que es el Antiguo Testamento. Ellos hablaban del Torá, hablaban del Antiguo Testamento, citaban todo lo que estaba escrito allí, pero las señales y los milagros que Dios les permitió hacer es para que el mundo de aquel entonces se diera cuenta de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Amén. Así es que cuando hablamos de la presencia de Dios, el pueblo de Israel estaba seguro de que Dios es real. Sus enemigos se dieron cuenta de la realidad de Dios. Y las maravillas que hemos visto en la Biblia muestran que Dios existe. Y otra cosa, último ahí en el versículo 4, nota cómo Isaías habla acerca de lo que el Señor hace, el poder que Él tiene, por el cual debe ser exaltado. Y es su presencia notoria por la exaltación que recibe aquí en este capítulo. Dice cosas terribles que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Nadie no ha visto, no ha sido nadie capaz de mostrarnos a un Dios como el Dios que nosotros tenemos. Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Nota, que hiciese por el que en Él espera. ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos tienen esperanza en Él? Es lo que eso quiere decir. Cuando tú esperas en Dios, no quiere decir que estás sentado esperando a ver a qué hora viene, sino que tú tienes esperanza en Dios. Y yo espero en Dios, es mi esperanza. Y es tu esperanza. Y nota, dice, no hay ningún Dios que haga cosas por los que esperan en Él. Analiza todas las religiones. Analiza cualquier sistema de doctrina que presente a cualquier Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios obra en favor de los suyos. Ahora, nota conmigo la realidad del pecado. Isaías lo que está haciendo es mostrando la realidad de que Dios existe. Ha hecho maravillas, ha estado en medio del pueblo de Israel, los enemigos de Israel lo conocen. Él debe ser exaltado por las cosas que ojo ni oído han oído que Dios ha hecho, es único. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de algo, la realidad del pecado. Nota en el versículo 5. Cuando hablamos de pecado, hermanos, debemos confesar nuestro pecado. Dice el versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Nota, saliste al encuentro del que con alegría hacía ¿qué? O sea, hay personas que con alegría hacen justicia. Y Dios sale al encuentro de ellos. Dios se agrada de la justicia. Dios se agrada de aquello que es justo. Nota, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Dios está a favor de los que caminan sus caminos. Pero nota lo que dice el versículo 5. He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué se enojó Dios, hermanos? ¿Por qué se enojó? Pregunta, ¿Dios puede enojarse? ¿Sí se puede enojar o no? Sí. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La pregunta es, ¿por qué está enojado Dios con ellos? ¿Qué ha hecho que Dios esté enojado? La Biblia dice ahí, estás enojado porque hemos ¿qué? Pecado. Porque pecamos. Y luego dice, y aquí es cuando viene la confesión de parte de ellos. En los pecados, nota, ¿en los qué? Pecados, es plural. En los pecados hemos ¿qué? ¿Por cuánto tiempo? O sea, que estaba practicando él pecado. Nosotros necesitamos entender algo que el texto está enseñando aquí. Y esto es de que la persona que está perseverando en pecado por largo tiempo ha hecho enojar a Dios. La Biblia dice que una persona que peca es enemiga de Dios.
perseverar por largo tiempo en el pecado. Y luego dice la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Contestemos esa pregunta, hermanos. ¿Podrá una persona que peca contra Dios, que persevera en el pecado por largo tiempo, salvarse? Podrá salvarse. La paga del pecado es ¿qué, hermanos? Es muerte. No puede una persona que está practicando el pecado salvarse. No puede. Nosotros necesitamos resolver esa situación delante de Dios. La Biblia dice aquí claramente, y yo creo que nos está invitando a confesarlo, porque ellos responden aquí cuando hablan acerca del pecado. Dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Están siendo honestos con Dios. Y nosotros necesitamos ser honestos con Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios? La clave para llegar a hacer eso, en primer lugar, es reconocer que Dios existe, hermanos. ¿Por qué el ser humano niega la existencia de Dios? Porque de esa manera quiere lidiar con su responsabilidad cuando se trata del pecado. Es fácil decir Dios no existe. Entonces vive la vida como tú quieras. Porque al final del día no le vamos a dar cuentas a nadie. El problema, hermanos, es que Dios existe. El asunto aquí es de que vamos a darle cuentas a Dios. Y si nosotros, como seres humanos, estamos practicando el pecado, estamos en un problema. Dios está enojado. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y cuando hablamos del pecado, hermanos, el pecado no es como algunas personas piensan, especialmente cuando uno es joven y está en la iglesia. Yo pensaba de esa manera. Es probable que muchos de nuestros chicos piensen de esa manera. Yo no quiero ir a la iglesia, no quiero tener un compromiso con Dios porque yo quiero vivir mi vida. Y el concepto de que Dios lo que está buscando es que nosotros no vivamos la vida plenamente. Hermanos, Dios está a favor de que vivamos la vida plenamente, de que tengamos diversión, de que la pasemos bien, de que seamos felices, de que tengamos todo aquello que aspiremos en la vida. El pecado es un problema, hermanos. El pecado destruye. El pecado nos lleva a la muerte, la segunda muerte. En pecado, hermanos, nosotros no somos salvos. Jesús no vino para condenar a nadie, Jesús vino para salvar. Dios está buscando que nosotros confesemos que somos pecadores, confesemos que hemos pecado contra Dios. En la Biblia podemos darnos cuenta de escenas donde Dios nos muestra la importancia de enfrentar nuestro pecado. Adán y Eva, ¿se acuerdan de esta pareja? Dios les dijo, del árbol que está aquí no deben comer, porque el día que de él coman, ese día van a morir. Dios, como tenía costumbre, bajó para estar con ellos, tenía comunión con ellos todos los días, y ellos estaban escondidos. ¿Por qué se estaban escondiendo? Porque no querían confrontar su ¿qué? Su pecado. Sabían que habían fallado contra Dios. Se encontraban desnudos, avergonzados. Ustedes conocen la historia de Acán, un soldado que durante los días de Josué peleó en el ejército israelí. El Señor les dijo, no deben tomar absolutamente nada del botín, y Acán cometió un grave error. ¿Se acuerdan de él? Josué, eso está en el libro de Josué, capítulo 7. Josué lo confronta y le dice, declárame lo que has hecho. Dime lo que has hecho, no lo encubras, dime lo que has hecho. Y Acán le dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel.
reconoció lo que había hecho. Podemos hablar acerca de líderes como Nehemías, como Esdras, que durante la época de la conquista, el reino persa, Babilonia, todos esos imperios que vinieron y tomaron a Israel cautivo y los esclavizaron a causa de su pecado. Esdras, Nehemías, todos ellos, lo primero que hicieron es postrarse delante de Dios y pedirle perdón por sus pecados. Se humillaron delante de Dios porque sabían que su pecado los había llevado a esa situación. La importancia de confesar nuestros pecados. Y Esdras, al igual que Acán, al igual que otros hombres de la Biblia, cuando leemos acerca de cómo ellos se expresaron en cuestión de su pecado, nunca fue, oh, perdóname por lo que te hice, sino siempre, Padre, contra ti, solo contra ti he pecado. Dios, contra ti he pecado. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, lo que él dijo fue, ¿cómo podría yo hacerlo esto a quién? ¿A mi patrón? ¿Al faraón? ¿A Egipto? ¿Al pueblo de Israel? No, dijo, ¿cómo podría yo hacerle esto a quién? A Dios. Sabemos que él no falló allí, pero lo que él nos está enseñando es exactamente lo que los otros confesaron. Mi pecado es contra ti, Dios. Y es lo que necesitamos entender aquí adentro en el corazón. Cada pecado que cometemos no es contra nuestro prójimo. Nuestro prójimo va a ser dañado, nuestro prójimo va a ser herido, va a haber consecuencias, pero últimamente, hermanos, el pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Y la Biblia dice que ellos le dijeron, Dios, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Vayan conmigo rapidito, por favor, al Salmo 32. Solo quiero mostrarles estos dos salmos que para mí son hermosos en lo que respecta al pecado. Ambos fueron escritos por David. Nosotros sabemos que David cometió varios errores en la vida, no solamente uno, varios. Y dentro de todo eso, él escribe estos salmos en relación a su pecado y Dios. Uno de sus hijos escribió, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y David buscaba siempre eso en su vida. Por eso quiero poner en tu corazón y juntos necesitamos entender que debemos estar conscientes de que el pecado es contra Dios. Y si en algún momento llegamos a fallar, llegamos a pecar contra Dios, tenemos que ponernos a cuentas. Tenemos que buscar hacer lo que David hacía cuando se trataba de su pecado. No estoy hablando solamente de una cosa que él haya hecho. Él cometió varios errores en el camino, como tú y yo también. En el camino hemos cometido errores. La meta obviamente es dejar de practicar el pecado en su totalidad. Pero nota lo que dice el Salmo 32:1. Escribe David diciendo, bienaventurado aquel, es feliz la persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué estamos felices nosotros? Por la realidad de que hemos sido perdonados. Y cuando tú y yo cometemos pecado contra Dios, ya estando dentro de la familia, siendo cristianos ya, no vamos a ser felices. No va a haber esa bienaventuranza. Y tenemos que cobijarnos bajo las alas del Todopoderoso, Dios, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos que pedirle perdón. Porque al pedirle perdón, Dios nos va a perdonar. Y Él nos va a regresar ese corazón alegre. Nota lo que dice el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. David dice, versículo 3, mientras callé, mientras me mantuve en silencio, mientras no hablé con Dios al respecto, se envejecieron mis huesos. Hermanos, el no confesar nuestros pecados a Dios ¿podrá afectarnos físicamente? Claro que nos afecta físicamente.
Cuando tú ves una persona que está toda demacrada, toda flaca, toda ojerosa, y dices, ¿qué te pasa? Es probable, hermano, puede ser una enfermedad, podría ser algo, pero a lo mejor hay algo en su vida que necesita confesar a Dios. Nota lo que dice David: mientras yo estuve en silencio, mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día. Se la pasaba gimiendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu ¿qué? Tu mano. Sí, la convicción del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? El Espíritu Santo te está diciendo, te va a decir a cada momento. Y David sentía eso. Ahora, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La palabra Selah quiere decir piensa en esto. Piensa en esto. Luego dice en el 9, mi pecado te declaré, perdón, en el 5. Dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, o sea, llegó un momento que sintiendo el peso de la convicción, sintiendo cómo su vida se estaba desgastando, cómo la belleza de su primavera, si tú quieres, se estaba convirtiendo en sequedad de verano. Dice, entré en razonamiento, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de ¿qué? De mi pecado. ¿Qué es lo que hizo? Confesó y fue perdonado. Vayan allí al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 1. El pecado. Tenemos que lidiar con el pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. David escribe este salmo de David, cuando después que se llegó con Betsabé, después de que el profeta lo confronta, fue después de que el profeta lo confronta, le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Familia, la misericordia de Dios es grande. Es súper grande. Por eso es que él dice, hey, ten piedad de mí, conforme a tu ¿qué? O sea, estoy completamente seguro de que vas a tener piedad de mí porque tu misericordia es grande. Y luego le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. ¿Nacemos pecadores, hermanos? Ya venimos con eso. Por un hombre entró el pecado, Adán, y por ese hombre a todos los demás. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. David, hermanos, observa las palabras. Para mí el versículo 10 en adelante es glorioso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Hermanos, nosotros necesitamos tener esto en conciencia. Cada vez que pequemos contra Dios, necesitamos postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y no estaría mal, hermanos, leer este salmo
Y que sean nuestras palabras de batalla cuando estamos lidiando con Dios por algún pecado que hayamos cometido. Señor, perdóname, dame un corazón limpio. Y también quiero exhortarles a que el Salmo 51, versículo 10, sea una oración. Imagínate si todos nosotros orásemos esta oración todos los días, cada mañana. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No creen que sería glorioso, hermanos? Imagínate que orásemos todos los días esa pequeña oración. Estaba leyendo esto y dije, wow, esa es una buena oración. Ahorita estamos orando de que seamos llenos de ¿qué? ¿Del conocimiento de qué? De su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos caminar como es ¿qué? Digno. Imagínate, añadir esta oración. Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. Toma nota de eso, familia. Hermano, hermana, escribe eso. Que sea parte de nuestra oración. Yo voy a orar todos los días por mí, para que Dios me dé un corazón limpio, que tenga un espíritu recto. Ora lo mismo por ti. Y ¿sabes qué, hermano? Yo creo que en el momento que podamos tener un corazón limpio y un espíritu recto, más fácil va a ser para nosotros no practicar el pecado. ¿Cuántos favorecen esa idea? No practicar más el pecado. Hermanos, tengamos cuidado con eso. El pecado es horrible. ¿Tenemos confianza de poder acercarnos a Dios para que Él perdone nuestros pecados? Vayan conmigo, por favor, a 1 Juan 1, 8 y 9. Recuerden estos versículos. Estos versículos son para cristianos. ¿El cristiano peca después de aceptar a Cristo? Sí. Lamentablemente, hermanos. Ahora, no es un acto deliberado, espero en Dios. Aunque va a haber ocasiones en que es un acto deliberado. Lo vamos a hacer porque queremos hacerlo. Queremos desobedecer a Dios. Le pasó a Adán y le pasó a Eva. Yo te pregunto, ¿Adán y Eva estaban en la condición que nosotros hoy estamos? ¿Con una naturaleza pecaminosa o tenían una mejor condición que la nuestra? Tenían una mejor condición que la nuestra, hermanos. Y sin embargo, fallaron contra Dios. Si ellos fallaron, quiere decir que nosotros, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos el potencial de fallar a Dios. Ahora, ¿quiere decir que está bien fallar a Dios? No. La gracia de Dios y la misericordia de Dios y la oportunidad que tenemos de venir a Él para pedir perdón no es licencia para pecar. No es licencia. Y Dios, hermanos, recuerden, no va a tener por inocente al culpable. Amén. Nota lo que dice 1 Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, y está en singular, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, en singular, quiere decir que debemos entender que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si decimos que ya no está ahí, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, siendo que sé que hay una naturaleza pecaminosa en mí, debo tener mucho cuidado. Porque esa naturaleza lo que está buscando es llevarme a sucumbir ante la tentación. Para que yo pueda estar en contra de Dios. O busca estar esa carne en contra de Dios. Tengo que tener cuidado. El hecho de que el apóstol nos está recordando eso es para que tengamos cuidado. Pero ahora, ¿qué pasa si de repente comete un bubu? Bueno, dice el 9, si confesamos, y está en plural, nuestros ¿qué? Pecados. O sea, si de repente practicamos algún pecado, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que tenemos, familia, hermanos en Cristo, tenemos un Dios que es fiel para perdonarnos y siempre nos va a perdonar. Ahora, regresemos a Isaías. Quiero mostrarles la realidad de que va a haber ocasiones en que cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, ciertas personas no van a buscar el perdón de Dios o arrepentirse. En Isaías, que es el capítulo 64, versículo 6, nota, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, somos como suciedad ante Dios, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, yo como persona soy como suciedad, no que soy suciedad, sino soy como algo sucio. Y todas las cosas que quiero hacer justas, al final del día, por mí mismo, vienen a ser solamente trapos de inmundicia. O sea, no hay nada en mí que se pueda considerar santo. Pero Dios nos ha limpiado de todo pecado. Dios en mí, Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí, Jesús viviendo su vida a través de mí, va a crear acciones justas, obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras, esas acciones van a ser justas delante de Dios porque son hechas por Jesús a través de mí. Pero las mías propias, las que yo quiero hacer porque soy una buena persona, ante Dios solamente son como suciedad, son trapos de inmundicia. No sirve para nada lo que yo pueda hacer por mí mismo. Lo que Dios hace a través de mí, lo que Jesús hace a través de mí, el Espíritu Santo hace a través de mí, tiene mucho valor. Pero nota lo que dice el versículo 7. Cuando hablamos de la realidad del pecado, sabemos que debemos confesar nuestro pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, somos sucios, nuestra justicia es como trapos de inmundicia, pero algo que debemos entender es la importancia de invocar el nombre del Señor. Porque cuando se trata de confesar nuestros pecados, estamos invocando la presencia del Señor para que Él tenga a bien restaurarnos. Muchas personas no lo van a hacer, pero nosotros como cristianos necesitamos entender que debemos invocar el nombre del Señor. En el versículo 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre. ¿Habrá personas invocando el nombre de Dios? ¿Habrá gente allá afuera buscando arrepentirse de lo que están haciendo? No. Tiene que haber una convicción a través de lo que ellos entiendan del Evangelio, de la palabra de Dios. Y dice: no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie anda buscando a Dios. Romanos capítulo 3 verifica eso. No hay ni justo ni aún uno. No hay nadie que ande buscando a Dios. ¿Tú andabas buscando a Dios antes de venir a Cristo? No, nadie andaba buscando a Dios. Dios es el que andaba buscándonos. Dios envió a las personas. Nosotros fuimos portadores de buenas nuevas para algunos de ustedes. O alguien fue portador de buenas nuevas para ti, alguien te presentó el Evangelio, alguien te habló de Dios, alguien te habló de la importancia de arrepentirte y creer, y entonces tú fuiste expuesto a la realidad de que Dios existe, la realidad de tu pecado, y ahora tienes que hacer algo. Y la gente cuerda, la gente que de pronto entra en sus 5 sentidos, va a confesar su pecado, va a arrepentirse, va a invocar el nombre del Señor para ser salvo. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios levantó a los muertos, ¿será qué? Salvo. El que toma una acción. Y todo comienza con el arrepentimiento. Tenemos que invocar al Señor. Ustedes saben el versículo de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, nota lo que dice el versículo 7 abajito, después de nadie se apoya en ti, por lo cual escondiste de nosotros ¿tú qué? Tu rostro. Cuando una persona está en pecado, Dios esconde su rostro. Cuando una persona está practicando el pecado, es enemiga de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo como cristianos estamos practicando algún pecado? Entramos en conflicto con Dios. El Señor esconde su rostro de una persona que está practicando el pecado. Dentro del matrimonio, la Biblia dice claramente que no debemos estar en broncas, porque si no vuestras oraciones no van a ser ¿qué? Escuchadas. Dios esconde su rostro de aquella persona que está deliberadamente practicando el pecado. Y aquí lo que puedo ver es de que es importante invocar el nombre del Señor. Yo soy pecador. Y aún estando en Cristo, ahora tengo que tener cuidado porque hay una naturaleza pecaminosa. Soy como suciedad. Sin Dios soy como suciedad. Pero ahora con Dios, Él me ha dado de su Santo Espíritu. Tú tienes el Santo Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo te va a dar el poder para dejar de practicar el pecado. Estamos libres de la autoridad del pecado. No hay eso de que, el diablo me hizo hacerlo. No es cierto. El diablo pudo haberte sugerido hacerlo, pero él ya no tiene autoridad sobre ti, a menos que no hayas nacido de nuevo. Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Alguien aquí es hijo del diablo? Entonces no digas, mi papi me hizo hacerlo. Él te puede sugerir ahora, pero no va a poder obligarte, porque ya no eres de él. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Pero en aquellos momentos nosotros cometemos la insensatez, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor para mí es lo que dice 2 Crónicas 7:14. Tengo que venir humillado. Si mi pueblo cuando me invoca se humilla y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y entonces voy a tomar acción. El arrepentimiento es crucial para que podamos ser escuchados por Dios y tenemos que entenderlo. Aquí en Isaías, vayan conmigo por favor a Isaías 55:6. Estamos hablando acerca de la realidad del pecado. Necesitamos invocar el nombre del Señor. Necesitamos invocar el nombre del Señor para confesar nuestro pecado, ponernos a cuentas. Nota lo que dice Isaías 55:6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Nota, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ¿Dios está buscando perdonarnos? ¿Es el último deseo de Dios perdonarnos? Claro, pero tenemos que invocar su nombre, tenemos que acercarnos a Él. Él no lo va a hacer por ti, Él no lo va a hacer por mí. Y todo lo que yo pueda experimentar a raíz de la práctica del pecado es porque no me he puesto cuentas con Dios. Así es que, familia, cuando hablamos de la realidad del pecado, debemos confesar, como ellos dijeron, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Debemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, somos como algo sucio. Invoquemos el nombre del Señor y pongámonos a cuentas, porque si no hay consecuencias. Noten el 7 una vez más, las consecuencias. Debo entender que hay consecuencias, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Mira, cristiano, cristiana, hermano, todos nosotros que ya estamos dentro de la familia de Dios, si cometemos pecado contra Dios, si tenemos
o estamos practicando el pecado, Dios va a esconder su rostro de nosotros. No nos va a ir bien. Y tenemos que entender eso. Ningún pecado viene sin consecuencias. Ahora, Dios va a perdonar nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo que Dios va a perdonar, familia? Pero ¿qué hay de las consecuencias? Las consecuencias vamos a tener que enfrentar. ¿Verdad que sí? Las vamos a tener que enfrentar. Ahora, nota otra cosita más. ¿Qué pasa cuando nosotros rechazamos venir a Dios y confesar? Las consecuencias. El pecado nos separa de Dios, pero también la última parte del 7. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras. ¿Qué los hizo marchitar? En el poder de sus ¿qué? Maldades. Nota, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea, son las consecuencias. El pecado lo marchitó. El pecado los marchitó. El pecado los apagó. En este caso ellos ahorita están como esclavos en Egipto, en Babilonia. Están enfrentando esclavitud. Y ellos están siendo marchitados. ¿Alguno de nosotros quiere ser marchitado por Dios? ¿O quieres que todo florezca? Si quieres que todo florezca, hagamos caso a la palabra de Dios. No practiquemos el pecado. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, el cual es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero, noten, del versículo 8 al 12, la realidad de nuestra necesidad de Dios. Este tema de nuestro pecado y arrepentimiento es completamente en dependencia de Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Dice el versículo 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Y cuando nos acercamos a Él, si yo voy a confesar mis pecados, si vengo ante Él para arrepentirme, al igual que Jesús le enseñó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, y que sigue, santificado sea tu nombre. Nota, santificado sea tú. Quiere decir que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo. Entonces, ¿qué es lo que aprendo de esto? Yo tengo una necesidad de Dios muy grande, por lo cual tengo que estar en oración, reconociendo que Dios es mi Padre. Y por lo tanto tengo que actuar como hijo de Dios. Ahora, nota en el versículo 8, la parte que sigue. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nota, Dios tiene su mano sobre nosotros. Porque cuando hablamos del alfarero, porque ese es el que está manejando el barro, ¿no? ¿Ustedes han visto al alfarero trabajar con el barro? ¿Qué es lo que hace? Pone el barro en la rueda y empieza a poner sus manos sobre el barro, porque sus manos van a formar esa pieza de arte. Por eso él le llama aquí obra de tus manos. Tú y yo, cada uno de nosotros es obra de sus manos. Yo necesito entender que el pecado no puede ser parte de mi vida más en cuestión de la práctica del pecado, porque hoy soy una obra de Dios y como tal tengo que mantenerme pura. Tiene que ser una obra pura, tengo que mantenerme sin practicar el pecado. Ahora, si cometemos algún error, venimos ante nuestro Padre, Padre, perdóname, límpiame de toda maldad. Su mano va a estar sobre ti y te va a formar a través de esas experiencias. Te va a crear a la imagen de Cristo Jesús. Pero tenemos que entender que Él es el que está trabajando en nosotros. Versículo 9. Dios es quien perdona. Ellos le dicen, no te enojes sobremanera. Por favor, Dios, no te enojes, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Somos tu pueblo, Dios.
por favor, no te enojes. Tú eres el Dios que perdona. Tú eres el Dios que perdona. Entonces, nosotros como cristianos, Él es nuestro Padre. Él tiene su mano sobre ti. No lo hagamos enojar. Él tiene la capacidad de perdonar. Pero recuerden, Él se enoja cuando estamos en pecado. Versículo 10 y 11. Algo que notamos allí, hermanos. Dios permite las consecuencias de lo que el pecado crea. En el caso de ellos, observa cómo describen su situación. Tus santas ciudades están desiertas. Nota, tus ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. En otras palabras, estamos completamente terminados. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. El Señor se enojó contra ellos. Como todo padre, Dios al que ama, disciplina. Así como todo padre, quien ama a su hijo, lo disciplina. Los tuvo que disciplinar, los trajo, como dice aquí, a un desierto. Por eso es que el arrepentimiento es crucial, hermanos. Hay personas que creen que no tienen que arrepentirse, que no es necesario el arrepentirse, porque ya me arrepentí una vez, no tengo que estarme arrepintiendo todas las veces. Bueno, es verdad que tú te arrepentiste, yo me arrepentí cuando aceptamos a Cristo Jesús. Pero ese arrepentimiento, ese día, hermanos, no cubre todos los demás pecados que en el camino podamos cometer contra Dios. Tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es crucial. Juan el Bautista bautizaba a las personas, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Venían a él y se bautizaban. Él los bautizaba en el Jordán. Y la gente confesaba sus pecados porque era un bautismo de arrepentimiento. Y la gente confesaba sus pecados. Pero cuando vio que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, fariseos y saduceos venían al lugar donde él estaba bautizando. Y venían, y ellos están allí, fariseos y saduceos, ¿y sabes qué les decía Juan? Generación de víboras. ¡Wow! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué vienen aquí fariseos y saduceos? ¿Quieren bautizarse para huir de la ira venidera? No se consigue a través del bautismo. Se consigue a través del arrepentimiento. Arrepiéntanse, generación de víboras. Juan les dijo. Jesús dijo exactamente lo mismo. Claro, no les dijo víboras, pero les dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predicó su primer sermón en Hechos capítulo 2 a esa multitud de judíos que estaba allí, ellos después de oír el mensaje de Pedro le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué respondió Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cuando lees las cartas en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, las cartas a las diferentes iglesias, Éfeso, Filadelfia, Laodicea, Tiatira y todas ellas, siempre vas a escuchar a Jesús decirles, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Hermanos, la palabra arrepentimiento es crucial. ¿Estaremos dispuestos a arrepentirnos, familia? Mira lo que dice el versículo 12.
¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Señor, tú eres el único que puede hacer algo al respecto. Tú eres el único. Hemos pecado contra ti. Estamos en ruinas. Estamos destruidos por nuestra rebelión, porque hemos permanecido en pecado por mucho tiempo. Pero Señor, ¿te vas a quedar quieto? ¿Vas a quedarte callado o nos vas a ayudar? ¿Ustedes qué piensan que era el corazón de Dios? ¿Dejarlos en su destrucción o ayudarlos? Ayudarlos. Ayudarlos. Pero los dejo con esto. Vayan a 2 de Corintios, por favor, capítulo 7. Cuando estudiamos el libro de 2 de Corintios, hablamos acerca del verdadero arrepentimiento. Dios busca el verdadero arrepentimiento. Necesitamos a Dios. Pero para poder recibir perdón necesitamos hacer las cosas como Dios dice. En 2 de Corintios capítulo 7, vean lo que dice el 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Arrepentimiento. Aquí está la clave. Contristar es sentirse mal por lo que pasó. Pero, dice Pablo, ustedes no están solamente contristados, sino están ¿qué? Arrepentidos. Hay gente que se contrista por lo que pasa. Como cuando dos niñitos están peleando y de repente uno le da una cachetada al otro. ¿Y qué es lo que dicen los padres? Dile, I'm sorry. ¿Verdad que sí? Y al principio el niño no quiere y todo lo demás, pero después ¿qué hace? Lo voltea y le dice, ok, I'm sorry. Y el padre se voltea y el niño le da otra cachetada. ¡Pah! ¿Fue un verdadero arrepentimiento, hermanos? No, es solamente un I'm sorry, lo siento. Está contristado, quizás sí se siente mal por lo que pasó, pero realmente no está ¿qué? Arrepentido, le va a seguir dando cachetadas al asunto. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice aquí? Mira, el verdadero arrepentimiento, claro que viene con el lo siento, pero viene con arrepentimiento. La pregunta es, ¿cómo es el verdadero arrepentimiento en la Biblia? Les voy a dar 7 ingredientes para el arrepentimiento bíblico. ¿Están listos? Aquí va el primero. Está en el versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Nota, según Dios. Este es el arrepentimiento bíblico. Número 1, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Saben lo que quiere decir eso? Solicitud. Quiere decir que cuando realmente estás arrepentido, quieres arreglar las cosas ya. Estás buscando el momento para ir enfrente de Dios y pedirle perdón por todo lo que hiciste. Otra cosa más. Nota, ¿qué defensa? Versículo 11. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Coma, ¿qué defensa? Número 2, defensa. Quiere decir que estás buscando ser perdonado, tanto por Dios como por aquellos que ofendiste. El primer ingrediente es que estás buscando correr a los pies de Dios para pedirle que te perdone por lo que hiciste. Quieres ponerte a cuentas con Él. Pero cuando hablamos de defensa, no quiere decir que te estás defendiendo del por qué lo hiciste. La palabra defensa quiere decir que quieres estar íntegro una vez más y quieres que todos te perdonen. Tercero, después de defensa, coma, ¿qué indignación? La palabra indignación, hermanos, quiere decir que hay un dolor aquí adentro por lo que hiciste. ¿Cómo sé que estoy verdaderamente arrepentido? Número 1, quiero correr rápido ante los pies del Señor para pedir perdón. Número 2, estoy buscando que todos me perdonen. Tercero, me siento muy mal por lo que hice, pero muy mal por lo que hice. Cuarto, ¿qué temor? La palabra temor, hermanos, quiere decir que tienes miedo a lo que va a venir como consecuencia. Porque, hermanos, ¿el pecado tiene consecuencias? Cuando hay un verdadero arrepentimiento,
además de sentir dolor por lo que hiciste, empieza a darte miedo porque dices, Señor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo lo que hice? Número 5. Después de temor dice ardiente afecto. Ardiente afecto, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo ha puesto en ti una convicción de que debes ponerte a cuentas con Dios bien. Es una convicción aquí adentro, hermanos. La diferencia de la primera solicitud es de que estás buscando el momento para hacerlo ya, en la práctica. Pero cuando hablamos de ardiente afecto, es algo aquí adentro que te está moviendo, que no te deja en paz, de que quieres realmente estar a cuentas con Dios. Número 6, nota lo que dice después de ardiente afecto. ¿Qué palabra viene? ¿Qué palabra? Celo. Celo. La palabra celo quiere decir que aceptas ante quien sea que cometiste un pecado contra Dios. Una persona verdaderamente arrepentida no anda buscando justificar el por qué lo hizo. No está buscando darle vuelta al asunto, no está buscando, bueno, se mira como malo, pero realmente no fue malo, etc. Es una persona que tiene celo, quiere decir, la Biblia dice que está mal y tú dices también, ¿está qué? Mal. Así es. Y por último, 7. Después de la palabra celo, ¿qué viene? Vindicación. Vindicación. La palabra vindicación, hermanos, quiere decir que estás dispuesto a aceptar la humillación, la pérdida o el dolor que cause todo esto. En algunas ocasiones alguien peca contra Dios y el asunto es tan bochornoso que te da vergüenza que los demás sepan lo que pasó, ¿verdad que sí? Y cuando dices vindicación es que cuando venga ese momento vas a estar firme para aceptar lo que es, sin importar qué vergüenza traiga, sin importar qué dolor vaya a causarte a ti o qué vaya a decir la gente de ti. Sencillamente estás firme en decir, hice mal contra Dios y acepto el dolor y la vergüenza que todo esto pueda causar en mi vida. Entonces, en resumidas cuentas aquí, hermanos, ¿cómo sé que es un verdadero arrepentimiento? Número 1, cuando la persona está buscando en cualquier momento ponerse ya a cuentas con Dios. Segundo, quiere que todo el mundo lo perdone. Tercero, hay un dolor profundo en el corazón por lo que hizo. Cuarto, tiene miedo de las consecuencias graves que puede venir sobre él. Quinto, aquí adentro el Espíritu Santo lo ha convencido absolutamente de que ha hecho algo malo contra Dios y no tiene dudas al respecto. Número 6, al pecado le llama pecado. No anda buscando justificar lo que hizo. Y número 7, listo para aceptar la vergüenza que todo esto traiga a su vida. Amén. Así es que si un día estás buscando que una persona dé fruto digno de arrepentimiento, aquí está. Así se mira la cosa. Y el día de mañana, ahora Dios no lo quiera, familia, espero en Dios que no tengamos que presentarnos ante Dios para pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad que sí? De eso se trata la vida, ¿no? Dejar de practicar el pecado. Pero si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. No dudes de venir a ponerte a cuentas. Y si en verdad es un arrepentimiento, todas estas cosas tienen que ser verdad a tu vida. Si falta alguna de ellas, es probable que solamente sea lo siento. Pero dentro no hay ningún remordimiento, no hay ninguna convicción y delante de Dios piensas que estás bien cuando realmente estás mal. Así es que, familia, es tiempo de arrepentirse. Yo no sé cómo esté tu vida, yo solo sé cómo está la mía. Pero cada uno de nosotros toma responsabilidad.
Si estás bien con Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mantén tu vida de tal manera. Pero si hay algo en el interior, hermanos, porque recuerden, no hay nada oculto delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Si hay algo que está mal, busquemos arrepentirnos. Y si sabes que estás mal y no estás buscando arrepentirte, algo está mal. Y es una doble razón para buscar arrepentirnos de verdad delante de Dios, hermano. Porque si hay alguien entre nosotros que está conscientemente pecando contra Dios y no tiene ningún remordimiento al respecto, quiero decirte algo. Lo más seguro es que no eres salvo. Lo más seguro es que no has nacido de nuevo. Es probable, hermano. Es probable. Porque una persona que ha nacido de nuevo, cuando el pecado llega a su vida, hay un verdadero arrepentimiento. Quizás no inmediato, pero eventualmente llega ese momento, hermanos. Porque es la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Así es que, familia, ¿necesito arrepentirme de mis pecados? Claro que sí. ¿Cada cuándo? Cada vez que se presente la oportunidad. Y mantenernos limpios delante de Dios, hermanos. Recuerden, Él es fiel y justo. ¿Me va a perdonar todos los días? Cada minuto si tú quieres. Cada minuto. Pero nunca, nunca dejes que ningún pecado anide tu corazón, porque es muy peligroso, hermanos. Es destructivo. Amén.